¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupien una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos puede afectar a cada uno de nosotros. Y ese tema es el dolor físico. ¿Qué se puede hacer para evitar ese dolor físico? ¿Será posible de alguna manera controlar como los grandes faquires y no sentir el dolor? ¿Qué es esto? ¿Qué hay de personas que sufren de dolores físicos constantemente? O de sufrimientos emocionales, o hasta incluso de sufrimientos espirituales. ¿Cómo se puede hacer? Entonces vamos a hacer aquí un triángulo. Y esta idea que vamos a platicar hoy viene directamente de Siddhartha Gautama, el Buda. Muy pocas veces nos gusta a nosotros aquí platicar algo de algún maestro, de alguna cosa, pero recuerde, siempre hablamos en el canal de aquello que ya hemos experimentado, aquello que hemos podido de alguna manera vivenciar, experimentar y que nos ha servido. Entonces, por eso es que cogemos todo esto y te entregamos a ti para que tú veas si es que te sirve. Estudia todo, retén lo bueno. Entonces, en un momento de dolor físico o en un momento de dolor espiritual o emocional, siempre lo que intentamos hacer nosotros es de alguna manera retener ese dolor o darnos cuenta de alguna manera para que termine el dolor, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nos han enseñado desde muy pequeños de que hay que ser duros ante el dolor, que no hay que de ninguna manera rendirnos ante el dolor, que tenemos que seguir peleando y peleando y peleando en contra del dolor y de buscar siempre lo que llamamos el placer. ¿Y en qué sentido hablamos placer? Aquí hemos puesto a dos personas. El uno vive en el mundo del placer, el otro vive en el mundo del dolor. El que está en el mundo del dolor está siempre sufriendo de algún dolor emocional, está siempre sufriendo de algún dolor, como habíamos dicho, físico, o está enfermo, o está sufriendo de algún dolor espiritual. El otro, en cambio, el que está en el mundo del placer, ha tenido una buena vida, está completamente saludable, tiene una buena familia, una buena esposa que le comprende, o un buen esposo que le comprende. Todo le está marchando bastante bien. No tiene ningún problema, ningún sufrimiento. Eso es un placer. Entonces él tiene placer espiritual, tiene un placer físico porque está muy junto con su esposa o con su esposo, y también tiene un placer emocional. Pero de pronto le viene a este otro pobre de acá. Entonces, ¿cómo conciliar esto? De pronto nos damos cuenta que nosotros mismos hemos podido haber estado ya sea acá en la posición del dolor o acá en la posición del placer. ¿En dónde te encuentras tú en este momento? Entonces aquí el Buda entregaba, obviamente, con las palabras del sánscrito, pero nosotros aquí no vamos a poner las palabras del sánscrito porque eso más lo que hace es que nos confunde. Si quieres tú estudiar el sánscrito, ve por ahí en Google y vas a poder ver las traducciones de las palabras dolor, de la palabra placer, y eso está bien. Pero ¿qué pasaría si es que ponemos esta palabra acá? La palabra así, ¿no? Esta palabra, quiero que lo leas. Trascender. ¿Qué pasa si es que pudiéramos trascender tanto el dolor como el placer? Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona está en extremo placer? Vamos a analizar. Si es que, por ejemplo, él escucha una broma o un chiste demasiadamente gracioso que le produce una risa a carcajadas, ¿qué pasa con él? Puede reírse tanto que llora, ¿no es cierto? Son lágrimas de felicidad. O incluso, por ejemplo, no es una broma, ve nacer a su hijo o a su hija y está con una alegría que le invade todo, pero absolutamente todo lo que él es. ¿Qué va a hacer él también? Va a llorar.
¿no es cierto? En otra ocasión, en cambio, ya no es solamente que ha escuchado una broma o un chiste liviano, sino que este realmente le hizo reír tanto que ya ni siquiera tuvo aire el pobre. Entonces, ¿qué es lo que va a tener él? En el abdomen él va a tener que contracciones musculares. Eso es lo que él va a sentir. ¿No es así? Ahora bien, ¿qué es lo que él va a sentir en cambio? Si es que, por ejemplo, él, vamos a decir que es un poco más antes de que se haya casado y encuentra al amor de su vida y tiene que ir a pedirle y decirle que quiere casarse con ella. ¿Qué es lo que va a sentir? Las manos le pueden sudar, ¿cierto? El intestino se puede sentir un poquito raro aquí, por eso ponemos así la flecha. Y va a tener un poco de ansiedad, pero una ansiedad bonita, una ansiedad agradable, ¿no es cierto? Va a tener estos síntomas. Y eso que está enfrentándose a algo simpático, a algo bueno. Ahora vamos al pobre de acá, al que está en dolor. Este en cambio está bastante triste. Se acaba de morir algún ser amado de él. Y él está, pero con una tristeza que ya no aguanta más. ¿Qué le pasa? Este también llora. Qué cosa más increíble, ¿no? Ahí está igual. Y ahora, en cambio, ha llegado a un punto que ya no aguanta más. Ahora sí, no solamente ha llorado por varios días o varias horas, pero ya llega a un llanto que ya, o sea, llora a todo dar, como dicen en mi país, perdonen, a moco y baba, así dicen en mi país. O sea, llegó a ese estado en que ya no puede más. ¿Qué va a pasar? Ya no va a llorar únicamente las lágrimas, sino va a tener él también con unas contracciones musculares, él también. ¿En dónde? En el abdomen. Él va a sentir eso. O sea que el que está acá en el placer siente las contracciones musculares, y el que está llorando, el que está triste, también tiene las contracciones musculares. ¿Y qué pasa ahora en cambio cuando le dan alguna noticia? Le dan alguna noticia a este pobre que vive en el mundo del dolor. Le dan una noticia muy fea. Y empieza a sudar las manos. Hay la expresión en mi país como que dice: le cayó como un baldazo de agua fría. El intestino le empieza a molestar. Está nervioso. ¿Ven? Entonces vemos que acá en el caso número 1, el del dolor, y acá en el caso número 2, el del placer, son los mismos síntomas. Lo único que es diferente es lo que él piensa. Entonces es algo increíble lo que nos dice el Buda, que el dolor y el placer son en esencia lo mismo. La diferencia es cómo nos acercamos, cómo pensamos y cómo reaccionamos a los dos. Si es que queremos trascender, nosotros lo que pasa es que estamos muy apegados al placer. Demasiadamente apegados al placer. Y no nos damos cuenta que el otro lado de la moneda del placer es el dolor. Y más nos vale trascender. ¿Qué es una persona que ha trascendido el dolor? Y una persona que ha trascendido el dolor es también una persona que ha trascendido el placer. Esto es una evolución de la conciencia dentro de aquí, dentro del tiempo y el espacio. Es una evolución de la conciencia indescriptible, pero sí se puede. Vamos a poner ejemplos. Cuando uno se pone bien rígido, ¿no es cierto? Cuando uno se pone bien rígido, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando nos dan esa mala noticia, ¿qué es lo que sucede cuando uno se pone bien rígido? Se pone bien duro los músculos, el cuerpo se pone bastante rígido, bastante fuerte, pero eventualmente, ¿qué es lo que sucede? Eventualmente se rompe. La fuerza viene dentro de la suavidad. Vamos a decir aquí un puente. Vamos a hacer aquí un puente. En este puente
Y me perdonan porque yo no sé dibujar muy bien, pero estoy tratando de dibujar un puente aquí. El puente que está hecho aquí para que crucen los carros o las personas del un lado a otro lado. Y aquí está un río, digamos así. Este puente, si es que fuera hecho de una manera completamente sólida, es decir, que no pueda moverse ni del un lado ni al otro, de pronto este puente se fuera completamente para abajo, porque tiene que tener un poco de movimiento. Cuando viene un temblor o un terremoto, los edificios tienen que moverse, los puentes tienen que poder moverse. Si es que no se mueven, entonces son más propensos a caer. Vamos a poner aquí unos grandes edificios, y aquí está uno de los más grandes en Nueva York, el famoso Empire State. Si es que estos edificios no tuvieran un poco de movimiento, un va y ven, si es que no tuvieran eso, entonces cayeran de pronto con el mínimo viento. Es porque pueden moverse de lado a lado, y esto es una ingeniería ya básica. Es porque pueden moverse de lado a lado, porque tienen esa capacidad de moverse de lado a lado. Por eso es que no caen. Vamos ahora más profundamente a esto. Usted, por ejemplo, coge un poco de agua y lo pone en un balde, y coge un cuchillo y le da cuchillazos al agua. ¿Qué es lo que va a pasar? No le puedes nunca herir al agua de ninguna forma. Es imposible. ¿Por qué? Porque el agua se adapta al cuchillo. Y eso también viene de la sabiduría oriental. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos. Cualquier dolor que se tenga, aprender a relajar el cuerpo. No estamos diciendo que esto es fácil. No estamos diciendo que esto se puede de la noche a la mañana. Pero por lo menos con el conocimiento podemos intentar hacerlo. Relajarse, respirar, relajar los músculos del cuerpo. Aceptar que se tiene el dolor. Así como un día aceptamos de una manera tan natural el placer. Si es que logramos esto, entonces ahí viene la verdadera pelea. Lo que pasa es que al ser humano se le ha enseñado desde muy pequeño que ciertas cosas no son buenas de hacer. Como por ejemplo el llorar. Se nos ha enseñado, especialmente a los varones, que el llorar es algo malo. Que el llorar no hacen los hombres, que tenemos que ser duros. Que llorar de alguna manera demuestra que somos débiles. Cuando en realidad el llorar lo que hace es la manera en que el cuerpo humano se defiende de cualquier situación. Las lágrimas tienen poderes de curación. Ahora bien, no estamos diciendo que te pases llorando día y noche, pero tampoco estamos diciendo que te contengas. Una buena llorada puede ayudar en la curación y en la sanación de muchas enfermedades. Porque el llorar, después de una buena llorada, ¿qué es lo que hay? Hay que relajación. Y después también de una buena risa, ¿qué hay? Lo mismo. Relajación. Entonces, esta es la manera en que el cuerpo humano de alguna manera busca sanarse a sí mismo, ya sea a través de la risa o a través del llorar. Por eso es que nosotros aquí recomendamos que ustedes hagan lo mayormente posible por ver comedia, porque la comedia nos mantiene en esto de la risa y nos mantiene moviendo a ese cuerpo como debe de moverse. Pero también cuando sea necesario podemos pegar una buena llorada. Así es que eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les sirva. Perdonen que no me han podido ver hoy. Quería darles hoy la charlita o compartir con ustedes así con un gráfico. De vez en cuando hacemos así para que ustedes puedan entender un poco mejor. Pero aquí mismo estoy y compasión. Deje ahí en los comentarios cuánto dolor ha tenido usted.
¿De qué ha sufrido y cómo quisiera usted poder trascender? ¿O cuánto placer ha tenido usted? ¿Ha vivido una vida en donde usted está completamente agradecido y quizás le viene un poquito de temor porque sabe que en algún momento le va a venir la época de, digamos, de tristeza, porque a todos nos viene? Si pudiéramos trascender eso, entonces pudiéramos vivir una vida mucho más liberada. Compasión, compasión, compasión. La palabra de hoy es trascender. Nos vemos en la próxima.